Ayer Kicillof hizo una conferencia de prensa. Había un rumor, que al final no se cumplió, de que en esa conferencia iba a haber además un montón de intendentes atrás de Axel, de distintos partidos. Todo. Al final no, al final estuvo él solo con Magario. Pero bueno, por el tema del endeudamiento, creo que tenemos un audio ahí. Tenemos un audio. Escuchemos primero lo que decía Axel y después sobre seguimos. La plata que le debe el gobierno nacional y vinculada con el endeudamiento. Totalizamos hasta el día de hoy, desde que asumió Milei, una deuda, un robo de 13 billones de pesos. Son 13 millones de millones, 12,9. Fíjense, porque voy a hablar ahora de la magnitud del endeudamiento, del financiamiento por el que vamos a la legislatura, sería aproximadamente 9.000 millones de dólares. Lo que nos debe Milei, solamente por fondos que indebidamente retiene y no paga, con los que además disimula un presunto superávit de las cuentas nacionales, porque no paga jubilados, no paga familias con discapacidad, no paga las provincias y no paga las obras. Sí. Bueno, esta declaración, digamos, fue en el marco de lo que va a pasar mañana, en realidad. Hoy es la sesión preparatoria de los nuevos legisladores, pero mañana está convocada de nuevo la sesión para tratar otra vez. La que se levantó el miércoles pasado. Sí, digamos, el tema, porque salió presupuesto, pero no salió endeudamiento. Sí. Que son estos 3.000 millones de dólares, que en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría se van a usar para pagar otros vencimientos de una deuda que tomó María Eugenia Vidal. Ahora, ¿por qué está trabado? ¿Por qué viene tan trabado este tema? ¿Por qué viene tan trabado este tema? Hay algunas explicaciones de orden interno del peronismo y otras de reclamo de la oposición. Las de orden interno del peronismo son así. La Cámpora y el Frente Renovador venían proponiendo, vamos a ver qué pasa mañana, que la plata del endeudamiento que se va a destinar a los municipios, que es el 8% del total, sí, vamos a hacer un número redondo, 300 millones de dólares, sí, es un poco menos, pero vamos a hacer un número redondo, se decidiera con una comisión creada por la legislatura que evaluara las propuestas y proyectos de cada municipio y entonces se fuera, digamos, administrando de esa manera esos 300 millones de dólares. Sería como ad referendum. Sí. Kicillof había hecho una propuesta más simple, que es 300 millones de dólares, los municipios tienen un coeficiente, es una especie de coparticipación parecida, no parecida, pero quiere decir, para que la gente ubique, así como hay una coparticipación de impuestos nacionales que son directos, el IVA y ganancias, se coparticipan de manera directa, no es que el presidente puede decidir cuánto le toca a cada uno, sino que se recauda y se reparte según que la provincia de Buenos Aires recibe el 20%, más o menos, y así. La ciudad recibe el 3%. Bueno, la provincia tiene lo mismo con los municipios. Que si lo decía, no, repartámoslo, estos 300 millones de dólares los repartimos con el coeficiente de cada uno. Bueno, eso venía trabando la negociación, por lo menos argumentalmente, interna. Y después estaban los reclamos de algunos sectores de la oposición que lo que quieren es, por un lado, más fondos, que no sea solo el 8%, sino un poco más. Y por otro lado, como la oposición venía reclamándole a Kicillof que repartiera por ejemplo, los puestos de directores del Vapro, que ya Kicillof aceptó pasarlos de 8 a 12, que sean 8 los directores del Banco Provincia, y que la oposición tenga lugares en el directorio, que es una práctica habitual, no es algo que se está inventando ahora. Había algunos sectores de la oposición, del radicalismo y del PRO, que estaban diciendo queremos que nombren a los directores antes de votar. Claro. Por desconfianzas, etcétera. Después no cumplen, etcétera. Estos dos argumentos son los que la semana pasada estuvieron un poco trabando eso. Hacia adentro, te digo la verdad, había mucho malestar en el axelismo
por la posición de la Cámpora y del Frente Renovador. Porque la verdad que lo veían como un boicot. La verdad es que el axelismo lo leía como esto es para trabar, para entorpecer. O sea, no le daban mucha, digamos, viste como decir, che, se inventaron este argumento, porque claro, algún argumento tenés que encontrar para, en el fondo, plantar una posición política y obligar al gobernador a negociar y qué sé yo. Eso era el argumento del axelismo. Yo te lo cuento así porque así era. Vamos a ver qué pasa el miércoles. Todo se termina también un poco circunscribiendo. A ver, la racionalidad, pero vamos a ver, porque la Argentina es rara, la racionalidad tendría que indicar que esto tendría que salir. Porque de verdad hay municipios que no tienen plata para pagar los aguinaldos de diciembre. Claro. Y ojo, no es que este endeudamiento lo van a aprobar y sale a los 5 minutos, porque después también ese es el tema. Ese era otro argumento del Kicillovismo diciendo, che, loco, nos están trabando esto. Y no es que esto me lo aprueban y sale en 2 minutos, porque una vez que está aprobado por la legislatura, vos tenés que emitir, o sea, primero preparar el bono, que no es así nomás, porque tienen garantías. Tenés que sacarlo al mercado y después te lo tiene que aprobar Milei. Porque las provincias no pueden endeudarse en dólares sin autorización de la nación. Igual ¿no? este año está autorizando los endeudamientos. Sí. Milei, este año. Y yo te diría... Lo contaba la otra vez la senadora por Río Negro, que es muy gracioso. El año pasado no les permitía ni endeudarse. O sea, ahora lo que le hace Milei es, bueno, ¿vos querés obras? Bueno, endeudate, pagala vos. Y yo te autorizo el endeudamiento. En general, Milei gobierna para el sistema financiero. Todo el país está sometido y en función de eso. Entonces, puede boicotear a Kicillof con el acuerdo Petronas-YPF, que iba a ser la inversión más grande, en serio, iba a ser la inversión más grande de la historia de la Argentina, que todavía han estado 10 años laburando, pero cuando tienen que cobrar los que se dedican a especular con los bonos públicos y todo eso, en general Milei hace buena letra. Pero lo que te digo es, no es que si pasa el filtro de la legislatura... al otro día Kicillof tiene todo resuelto. No, después tienen que hacer esto y después tienen que pasar por Milei. Que bueno, suponemos que no lo va a boicotear, pero lo podría boicotear. Sí. Pero bueno, sería raro que la autoriza. Ya hay muchas provincias que se están endeudando. Sí, no, y además y las está autorizando. Y además esto es para pagar deuda. Sí. Esto es para pagar deuda. Bueno, ahora que escuchamos toda su explicación, ¿vio la tapa de Clarín de hoy? Título principal de la tapa de Clarín de hoy. Mire el portal, pero no la tapa impresa. No, la tapa impresa. Le digo cuál es el título principal. No chumé. Vamos, tire. Apremiado por los plazos, Kicillof le ofrece 350 millones de pesos a los intendentes para que le voten poder endeudarse. Bueno. Un poco tirada de los pelos, porque es un poco al revés, digamos, la ecuación. No, pero además esto de los 350 millones ya estaba... Aparte, otra cosa, que una curiosidad. Lo que sí es verdad es lo de los plazos. Los plazos de vencimiento son reales. Una curiosidad. Usted vio que Milei no necesita permiso del Congreso para endeudarse. No, violan la ley. Sí. Bueno, Kicillof sí necesita. Y los libertarios no le dan el permiso de endeudarse, porque es parte de la oposición que está en contra. Sí. Lo que sí se endeuda al gobierno nacional sin pasar por el Congreso. O sea, Kicillof pasa por el Congreso la deuda y no se la votan. Raro. Bueno, veremos qué pasa el miércoles entonces. Veremos, qué sé yo. Otro datito del miércoles es que, bueno, una de las cosas que se iba a hacer era que ciertos sectores de la oposición estaban ofreciendo no ir. Para bajarle, o sea, para que la negociación, como son 2/3, bueno, claro, 2/3 de los presentes. 2/3 de 15 es más fácil que 2/3 de 20. Claro. Entonces, bueno, que algunos no vayan, entonces que eso facilite juntar el número. Bueno, vamos a ver. Vamos a estar atentos el miércoles, va a seguir robando con esto Demian Verdú. Claro.